revisarlos porque si los había hecho el análisis de brecha pues los ajusto y a partir de eso definimos mediante un ejercicio de síntesis los objetivos. Entonces aquí terminamos con los objetivos ya generales y terminales del curso. Ahora el segundo paso es definir el plan de estudio, es decir, aquí vamos a crear la estructura del curso, por lo tanto vamos a determinar cuáles son las unidades de aprendizaje, ya sean asignaturas, módulos, sesiones de clase. ¿Y cómo lo hacemos? Agrupando los saberes. Entonces, yo decía hace un rato que cuando uno construye o define los módulos, finalmente lo que uno está haciendo es una asociación relativamente lógica de saberes y por lo tanto termina siendo un arbitrario. ¿Por qué un arbitrario? Porque obedece a los sesgos, a los gustos o a la preferencia de quien está haciendo el diseño en ese momento. ¿Por qué uno este saber más este saber y lo llamo módulo 1, estructuras macro? ¿Por qué lo llamo tablas dinámicas? Pues porque se me ocurrió llamarlo así y agrupar esos saberes. Y otra persona que esté viendo esos saberes, que esté haciendo el ejercicio de diseño va a decir, no, yo voy a manejarlo más detallado y voy a tener filtros, macros, búsquedas, no sé qué, y entonces voy a tener son unos modulitos más chiquiticos. Entonces, por eso es que decimos que la estructura de un curso es simplemente una decisión que alguien toma en un momento dado y por lo tanto se convierte en simplemente la preferencia o el gusto de esa persona. Cuando uno ve un plan de estudios, ¿cierto? Cuando uno ve un plan de estudios, cuando uno mira el programa, el plan de estudios de una institución que dice, bueno, esta es la especialización que yo le ofrezco, la maestría que yo le ofrezco, la licenciatura que yo le ofrezco, ¿por qué aparecieron esas materias? O sea, ¿por qué uno dice, el plan de estudios de la Universidad X, cuando se toma la licenciatura en educación básica, tiene este listado de materias, y el plan de estudios de la Universidad Y, para la misma licenciatura, tiene otras materias? ¿Eso por qué sucede? Pues porque simplemente la agrupación que se hizo de saberes obedece al gusto o a las preferencias de las personas que estaban detrás del ejercicio de diseño. Entonces, por eso es que uno no puede decir que voy a comparar el plan A con el plan B. Uno no sabe cuáles son los saberes agrupados detrás de un plan. No es tan fácil hacer la comparación de planes. Y a veces la gente se pone a mirar y, no, es que en este programa existe la materia X y en este programa no existe la materia X. El hecho de que existan como nombre no quiere decir que los saberes no estén. Es posible que sí estén. Es posible que en ese programa de allá haya más saberes sobre eso que en este programa que tiene una materia que se llama así. Es claro entonces que aquí lo que vamos a pedir es usemos una asociación lógica para agrupar los saberes. Una vez que yo agrupo los saberes, el siguiente paso es, listo, ya sé cuáles son los módulos, ¿cierto? Entonces ahora vamos a definir cuáles son los lineamientos pedagógicos desde los cuales yo voy a trabajar cada módulo. Este paso normalmente se lo brincan en la mayoría de los ejercicios de diseño curricular y ahí es donde empiezo yo a hacer la desconexión entre la pedagogía y lo que pasa en el salón de clase. Porque nunca tengo el momento y el espacio para reflexionar y decir, bueno, si yo hablo de un módulo que se llama aprendizaje de Kahoot o el módulo de Kahoot, la pregunta es ¿desde qué perspectiva pedagógica puedo trabajar yo eso con los maestros? O voy a trabajar con los alumnos de grado del nivel 5 y vamos a trabajar entonces macros en Excel. Ese es el módulo de macros. Entonces, ¿desde qué perspectiva pedagógica puedo trabajar yo macros en Excel? ¿Quién me dice desde qué perspectiva pedagógica? Entonces, para eso yo debo revisar qué dice el PEI, qué dice el PEI de mi institución. Aquí en esta institución, ¿qué somos? ¿Sí? Trabajamos desde el enfoque dialogante, desde el enfoque humanista, desde el enfoque constructivista. ¿Cuál enfoque? Y la pregunta es, ¿y ese enfoque es válido aquí en este contexto, para este módulo, para este tema en particular? De pronto no, de pronto sí. Pero tengo que saber por qué no o por qué sí. ¿De acuerdo? Y para eso entonces lo que yo hago es establezco cuál es la propuesta pedagógica del programa y para eso lo hago para cada uno de los módulos. Aquí entonces necesitamos recoger lo que ustedes han aprendido de pedagogía y didáctica en toda la maestría más su experiencia, ¿sí? O sea, ¿cuál es su experiencia cuando ustedes han estado al frente de las clases? Y vamos a hacer entonces ese ejercicio. Una vez que yo tengo definida ya cuál es el enfoque pedagógico, el último punto en la fase, en esta parte de la fase es
vamos a definir ahora cuáles son los criterios y las estrategias o los mecanismos para la evaluación. Y entonces establecemos cómo voy a juzgar el desempeño del estudiante en cada objetivo y competencia. Para ello defino los mecanismos y las estrategias de evaluación. Entendamos, ¿qué es un mecanismo de evaluación? Un mecanismo de evaluación es aquel que me permite recoger información acerca del desempeño del estudiante. La forma más sencilla de recoger información que uno ha utilizado es saquen una hoja y escriban esto, o saquen una hoja y resuelvan este problema. Entonces, los exámenes. Pero ese no es el único mecanismo para recoger información. También hay mecanismos, el trabajo o la tarea. Le pido una tarea al niño y recojo la tarea. Pero también puedo tener mecanismos más elaborados como la observación. Yo puedo observar el desempeño del niño en un trabajo colaborativo, en grupo, o en un trabajo fuera del salón de clase, en grupos, y entonces ese es otro mecanismo para recoger información. ¿Qué otro mecanismo puedo utilizar? Pues muchos más, como puedo pedirle a un grupo que haga un juego de roles y que haga una escenificación de algo, y entonces miro roles, por ejemplo. Entonces puedo tener muchos mecanismos. Aquí lo que yo tengo que preguntarme es, ¿cuál es el mecanismo que me permitiría a mí saber si se alcanzó el objetivo? ¿Cuál objetivo? Pues el que acabo de definir. ¿Cuál objetivo? El que yo acabo de definir. ¿Listo? Y luego, ¿con qué criterios voy a juzgar el trabajo que me presente el estudiante o los estudiantes con ese mecanismo? ¿Cómo voy a juzgar si ese trabajo estuvo bien, mal, regular? ¿Cuáles son los mecanismos? Eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. ¿Listo? Muy bien, cuando yo termine este punto, miren que ahora entro en la siguiente parte, que es definir cada unidad de aprendizaje, y es lo que haremos en la próxima clase. No lo haremos hoy, entonces trabajaremos hasta aquí, que son los objetivos que hemos dicho. ¿Listo? Cuando yo termino esta parte, yo ya podría mandar a hacer, o podría construir, ¿sí?, el documento mediante el cual yo le hago publicidad y promoción a mi programa. Y eso es lo que normalmente le venden a uno. Le venden un programa que le dice, este programa se llama no sé qué, el objetivo general del programa, y entonces ahí le enuncian la competencia, es que usted va a ser capaz de hacer estas cosas cuando termine. En este programa vamos a trabajar con estas unidades, módulos o sesiones, le dicen módulo 1 tal cosa, módulo 2 tal cosa, módulo 3 tal cosa, módulo 4 tal cosa. Y normalmente le dan una descripción de la metodología. Entonces vamos a trabajar desde el enfoque dialogante, no sé qué. ¿Dónde sale la metodología? Pues de aquí, en la propuesta pedagógica. Y si es un curso que se va a evaluar, pues le dicen a uno, y la evaluación la haremos de esta manera. Punto, ya. Y entonces se hace el folleto muy bonito y ya se puede vender. ¿Es claro entonces de dónde sale la propuesta de un programa? Hasta allí. Cuando llego aquí ya puedo montar el programa y decir, aquí está el programa que yo te diseñé para Escuela de Padre. Entonces se lo doy a un comunicador para que me haga un folleto muy bonito para mandarle a los padres, invitándolos a que hagan parte de este programa. ¿Listo? Vamos entonces a trabajar y a ver si somos capaces de hacer el análisis y formular los módulos que requerimos, definir el lineamiento pedagógico y definir los criterios de evaluación. ¿Sobre cuál vamos a trabajar? Recuerden que paralelamente vamos llevando un ejercicio de diseño de un programa de formación de TICs para maestros, ¿cierto? Que lo están trabajando en grupo y lo tienen en Google Docs. Cada grupo ha ido dejando ese documento en Google Docs. Allá en Google Docs ustedes deben tener para esa propuesta de diseño que deben tener la competencia de egreso y deben tener los saberes definidos. Ese fue el ejercicio que hicimos en la clase anterior. Hubo un grupo que salió aquí, lo revisamos, lo ajustamos y que lo debieron compartir. Yo le pedí que lo compartieran. Entonces vamos a conformar nuestros grupos de trabajo, los grupos de ustedes van a conformar los grupos de trabajo y van a hacer lo siguiente. Usando esta plantilla, les propongo trabajar con esta plantilla. Yo lo cambiaré eso, señor profesor. Ese ya yo se los envié la semana pasada. Pero se los puedo volver a enviar, no hay problema. Yo se los envié la semana pasada.